Todos estamos aquí presentes desde Instagram para conectar contigo y para hablar acerca del tema de hoy. Cada clase, una celebración. Keeping Hispanic Heritage Alive All Year. Y hoy estaré hablando junto a mi querido amigo Diego Ojeda, que estará aquí presente conmigo, y estaremos discutiendo cómo podemos hacer eso, porque es importante llevar a cabo nuestras clases todo el año celebrando la herencia hispana, y estaremos hablando de por cómo ha surgido la celebración de herencia hispana, cómo mantener esa celebración todo el año, no nada más durante el mes, y sobre todo la influencia de la cultura hispana en Estados Unidos. Así que voy a invitar a mi amigo Diego Ojeda, que ya debe de estar aquí presente, a que me acompañe aquí en el video. Así que espero que todos estén muy bien en esta tarde, que es martes, estamos al inicio de la semana. Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Berta, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Cansadita, pero aquí estamos Sí, listos con toda la energía a hablar de las cosas que tanto nos gusta hablar. es Todo lo que tiene verdad. que ver con la clase. Y queda uno más cansado después de un fin de semana largo, ¿verdad? Sí, como que hace falta un día extra para reponerse del fin de semana. Es verdad, estoy cansado también. Sí, pues estamos aquí, ya más o menos expliqué de qué íbamos a estar hablando esta tarde. Diego, cuéntanos un poquito, ¿verdad? Seguro que toda la gente que se está conectando en este momento, pues ya sabe, te conoce, porque tú eres, o sea, una persona que siempre está presente en los medios, siempre estás compartiendo tantas cosas, pero cuéntanos un poquito de en qué estado te encuentras y un poco de tu experiencia. Estoy en estado comatoso porque estoy muy cansado. No, mentiras. Yo vivo en Kentucky, en la ciudad de Louisville. Sí, Y pues no es la capital, porque la capital es Frankfurt, que es muy pequeña y queda como una hora de aquí, de Louisville, pero es como la ciudad comercial, ¿no? Porque está a orillas del río Ohio. así es. Y otra ciudad muy importante de Kentucky es Lexington, pero me gusta mucho Louisville porque es una ciudad bastante diversa y generalmente es una ciudad que demuestra eso en tiempo de elecciones, por ejemplo. Entonces me siento en un lugar muy seguro y me gusta bastante. Ya a veces salir un poquito afuera de Louisville, dentro de Kentucky, puede ser un poquito más complicado. Y te digo esto porque, pues, como hispano, y hoy estamos hablando del mes de la herencia hispana y de nuestras experiencias como hispanos en los Estados Unidos, son realidades. Absolutamente. Y hoy vamos a hablar un poco de esas realidades y vamos a traer unos ejemplos a nuestra conversación, ¿verdad? Para que podamos centralizar más el tema. Te entiendo completamente. Y sí, fíjate que escucho más de Louisville que de la capital. O sea, el nombre de la ciudad es como que suena más que la misma capital. Es verdad, y bueno, y no me puedes decir que no escuchas el Estado cada vez que hablan del pollo, ¿no? Sí, bueno, pues sí. Oye, ¿cómo es la situación en Georgia? Tú estás en Georgia, eh, eh, ¿también ves ese tipo de situaciones en donde algunas partes del Estado son más acogedoras hacia la población hispana que otras partes? Yo pienso que sí, pero yo te puedo decir una cosa. En el sur hay muchas personas que a veces pensarán que, o sea, hay de todo un poco, ¿verdad? Hay de todo un poco. Pero yo cuando llegué aquí en el 96 había muy pocos hispanos, especialmente en el sur de Georgia. Yo estoy en Savannah, Georgia. Y donde siempre ha habido bastantitos hispanos ha sido en Atlanta, en la zona metro. Pero yo pienso que aquí en el sur de Georgia es como que yo creo que las personas se dan cuenta del rol de la mano de obra de los trabajadores agrícolas, lo saben, entonces por ese lado no se ve, no hay tan, sí hay experiencias negativas a veces, pero no es tanto como pudiéramos imaginarlo en ese sentido.
porque Sí, creo que sí, la mano de obra se valora bastante, especialmente en yo vivo en una ciudad que no es tan grande, Savannah no es tan grande, pero tampoco es una ciudad pequeña, pero en las afueras, en las ciudades donde se cultiva, que cebolla, que diferentes cosas, ¿verdad? Algodón y todo eso, pues hay mucha mano de obra hispana y creo que han aprendido a apreciar la presencia hispana en base a eso, pero claro, apreciar entre comillas, diríamos. claro. Sí. Sí, pues es un tema importante y pues tanto tú como yo somos inmigrantes y no solamente eso, sino que somos profesores y vemos muchas cosas, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo recuerdo, Diego, creo que no te he contado eso, Diego, pero yo a los 14 años trabajé en una bodega y me tocó, o sea, conectarme con ese lado pues, de la cultura, ¿verdad? Con ese lado de lo que hacen muchas personas aquí. Y de verdad que fue una experiencia que me enseñó bastante porque mi mamá me decía, no, tienes que aprender cómo se gana el dinero de verdad. Y, Claro, claro. y la gente que conocí ahí y empecé a hacer mis propias asociaciones en la cabeza, pero gente muy trabajadora, muy dedicada a tener, o sea, a mandar su dinero a su país, a contribuir al país con su mano de obra. Y créeme que no veía a nadie más que estuviese peleándose por ese trabajo. Oye, y eso es algo que trasciende las ocupaciones y que trasciende la situación social, porque yo sé que tanto tú como yo también todavía enviamos dinero a nuestras familias si les hace falta, ¿sí? Y creo que eso es algo innato de nosotros los hispanos, que siempre estamos pensando en que si podemos ayudar a la familia, pues lo hacemos, Así es, así es. Sí, y si ¿sí? hay una necesidad, aunque no sea familia, se apoya. Ah, pues entonces ya estás ofreciendo, escuchen los que están. Sí, si tienen una necesidad, contacte a Berta Delgadillo. Yo dije familia. Sí, sí, sí. No, porque sí ha habido ocasiones en que mi papá dice, no, que tal persona y está en necesidad o X, ok, bueno, pues vemos cómo colaboramos, ¿verdad? Um, Sí, claro que sí, sí, porque pues bueno, yo cuando llegué a este país, yo sé que mucha gente me ayudó también a mí y estoy muy agradecida por ello. claro que sí, es verdad. Bueno, Diego, pues hablemos un poco acerca de cómo llegamos a esa celebración de herencia hispana aquí en Estados Unidos. Tenemos todo un mes para celebrar la herencia hispana, que tú y yo sabemos que no tenemos un mes, tenemos todo el año, Todo el ¿verdad? año, es Y, y yo, verdad. y yo como lo digo, ok, todo el año en nuestra aula es una celebración para celebrar la herencia hispana y Ujú, todas esas voces auténticas en nuestra aula claro, que conforman la herencia hispana, no nada claro. más las personas que han tenido logros académicos, o sea, O porque sí, o logros en cualquier campo, ¿no? sí, claro, que no estoy diciendo que esas voces no sean importantes, pero ¿qué voces estamos trayendo al aula, verdad? Claro, ¿Qué claro. historias estamos compartiendo con nuestros estudiantes? Pues si Porque, quieres, hablamos un poquito, porque a veces muchas personas no saben cómo se inició esto del mes de la herencia hispana, que inicialmente fue una semana. sí, 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 por allá en 1968 hubo un uh-huh, decreto del gobierno y se instituyó una semana, la semana de la eh, eh, herencia hispana. Pero después, bajo el presidente Ronald Reagan, en el 98, lo extendieron a un mes. Así que el otro día me preguntó un estudiante, señor, pero ¿por qué del 15 de septiembre al 15 de octubre? ¿Por qué no sí, es un como que mes es, normal? ajá, sí. Sí, ¿por qué ahí en la mitad? Y entonces yo le dije, ¿sabes? Buena pregunta, voy a buscar, porque yo realmente no sabía exactamente por qué. ¿Tú sabes por qué? Pues es porque, si no estoy equivocada, es porque las celebraciones de independencia de diferentes países hispanohablantes Correcto. empezaron a suceder a partir de esa fecha, del 15 de septiembre, Sí, es un una tras periodo, otra tras otra. Uh-huh. ese mes del 15 de septiembre al 15 de octubre es un periodo en donde varios países hispanoamericanos celebran su independencia. Los tengo aquí: Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México y Chile en Sudamérica.
Así es. Entonces, gracias a Dios le pude dar esa respuesta a mi estudiante y dijo, oh, ok, está bien. Ahora tiene Entonces, sentido. sí, ahora sí tiene sentido. ¿Por qué? Am, y tú sabes más o menos también cuántos latinos, cuántos hispanos hay más o menos en este momento en los Estados Unidos. ¿Cuántos hispanos había? Creo que eran 60 y ¿cuántos? Sí, 60 por millones, ahí, algo así, ¿no? 60, sí, como 60 millones que están censados, ¿no? Ujú, Que sí, claro. estamos censados, Ujú, porque habrá otro grupo que no está censado por diferentes razones. así es. Entonces, puede ser que seamos 70, 80, de pronto hasta un poquito más, millones de hispanos aquí. Y hay una proyección que dice que para el año 2050 los censados vamos a pasar los 100 millones. Wow. Imagínate, seremos 100 millones de una población más o menos de 350, 360 millones de personas. Entonces nos vamos a estar acercando casi que al 20%, ¿ves? Entonces, eso Eso va a implica tener un que, impacto. Ya lo está teniendo. claro, eso simplemente implica que es un país bicultural, que es un país que no, ya dejamos de ser un grupo extraño, un grupo cultural invitado que se acoge, sino parte de la sociedad. Eh, ¿Qué influencia piensas tú que tienen los hispanos en este momento aquí en los Estados Unidos, Berta? Wow, pues bastante, bastante. Lo podemos ver que aunque muchas personas no quieran aceptarlo, ¿verdad? Porque suele suceder, el voto latino siempre está teniendo un impacto bastante, bastante grande cada elección, pero eso lo he visto desde que yo llegué a este país. Claro. Son 35 millones de hispanos que pueden votar, 35 millones. Eso no es despreciable. Claro, claro, así es. Ese Sí, es, creo que esa es una parte, ¿verdad? También la cara de los profesionistas está cambiando en diferentes ramas. Estamos viendo más personas hispanohablantes también. claro, Y de hecho te puedo decir que a partir de que se llevó a cabo DACA por el presidente Obama, a partir de ese entonces es que menos estudiantes dejaron la escuela primaria y más claro. estudiantes empezaron a ir a la universidad, lo cual tiene absoluto sentido, ¿Nos recuerdas porque qué es DACA, por favor? sí, DACA es aquella, es como una, no es una ley, es una, ay, ¿cómo se me, ayúdame Diego, que se me fue la palabra? Eh, Es una como un permiso, iniciativa. es un permiso, una iniciativa que te da permiso por 2 años, se tiene que renovar cada 2 años, y es donde si tú has llegado a este país como indocumentado y has llegado a este país menor de cierta edad, han cambiado a través del año las reglas un poco. Es una protección, gracias Esme, sí. Entonces, esos estudiantes, tú aplicas para ese permiso, para esa protección y no te pueden deportar porque Mm, tienes esa protección. Puedes manejar, puedes trabajar y bueno, no puedes viajar libremente todavía, eso está bastante restringido, pero pues de, de no poder hacer nada, ahora claro, poder trabajar, pues es algo, ¿verdad? Pero todavía claro. hace falta más, definitivamente. Se Pero conoce como el Dream Act, ¿verdad? sí, sí, sí. Bueno, el Dream Act sería como aquella propuesta que siempre la han utilizado como un juego político. Y eso sería sí, como un paso a la ciudadanía, pero no lo han aprobado. Ok, No lo han aprobado, sí. muy bien. DACA quiere decir Defer Action for Childhood Arrivals, por sus siglas en Oh, inglés. Ujú. muy Acción bien. diferida. Yo pues estuve también buscando algunas cosas como interesantes y la influencia hispana en la cultura popular de los Estados Unidos, en la cultura popular. Estábamos hablando de Oh, lo sí. serio, pero ahora en la cultura popular. Que nuestros Una estudiantes cosa, también. ¿qué? Nuestros estudiantes creo que al principio se conectan más con la cultura popular. Creo que Claro, pues es es lo que una viven, puerta. ¿no? Es Ujú, lo que viven. claro. Entonces, según lo que busqué por ahí, entonces, a la cultura popular se conecta con la comunidad hispana a través de celebraciones como el 5 de mayo.
Eso es pura cuestión de cultura popular y ya sabemos que hasta en los comerciales y todo explotan la imagen del 5 de mayo. El Y Día de bueno, los de alguna Muertos, forma, lo del mes de la herencia hispana también es algo que se explota comercialmente, así es. ¿sí? Y el Día de Muertos Ujú, también. Pero entonces es en el inconsciente popular, ¿no? claro, Dicen que en los Estados Unidos se venden más tacos que perros calientes te lo creo, te y lo que creo. se vende más salsa que salsa de tomate, que ketchup, ¿sí? Entonces, es que Entonces tiene eso mejor como, sabor. me pareció como interesante y que el cuarto sabor de helado más popular en los Estados Unidos es el helado de dulce de leche. Y tú Mm, sabes que el dulce de leche es un sabor latino, así no es. solamente mexicano, pero por ejemplo en Colombia también el dulce de leche es súper popular. Sí, sí, sí. Entonces es el cuarto sabor de helado más vendido en los Estados Unidos. Wow, esas sí no me las sabía. Entonces es bastante interesante. Y la última, que de las 10 cervezas más vendidas en los Estados Unidos, dos son hispanas. ¿Sí? ¿Cuáles serán? Pienso que la Corona y la doble X. La Corona y la 2X, ajá, sí. Sí, la 2X. Entonces, mira que es casi por todas partes, ¿no? Estamos hablando de celebraciones, estamos hablando de comida, estamos hablando de helados, estamos hablando de cervezas, pero lo importante de eso, que no es una información superficial, es que todas estas cosas influyen en el inconsciente colectivo de una comunidad, de una u otra forma. Que vaya al estereotipo, sí, puede ser que si nos quedamos ahí, llegamos simplemente al estereotipo. Pero tú también sabes que las canciones, la música latina pega Es lo que te iba supremamente a bien. decir, el entretenimiento. Tanto las películas, ahorita que ha salido la película de In the Heights recientemente, y también, como has dicho, la música latina súper, súper pegajosa, o sea. Claro. Mira nomás, por ejemplo, Modern Family con el papel de Sofía Vergara. O Ujú. sea, ese show pegó muchísimo por esa parte, ¿no? Por ese personaje que hacía Sofía Vergara, por ejemplo. Entonces, siempre hay un interés hacia la comunidad hispana. Y eso a mí me parece bonito, Berta, porque si bien es cierto que hay situaciones difíciles, situaciones racistas, también es cierto que hay como un interés, como que llama la atención. Y pienso que nosotros tenemos que explotar eso, Así porque es. si dejamos la celebración solamente para el mes de la herencia hispana, uno, lo que vamos a hacer es que vamos a dar demasiado en un mes y tanto estudiantes como colegas en la escuela se van a cansar, ¿sí? Ujú. Estábamos preparando el mes de la herencia en mi escuela y hablamos de hacer, por ejemplo, la típica trivia. Y otros profesores querían hacer la trivia todos los días. Yo dije, no, hagamos la trivia solamente el viernes. Son 4 trivias, ¿sí? Y Ah, el resto de la semana que los estudiantes respondan. Porque si los bombardeamos constantemente, que trivia, que esta celebración, que papel picado, que la piñata, que esto y lo otro, quedan así de la ujú. celebración del mes de la herencia hispana y no entienden el mensaje. Ese no es el mensaje. Así es. Entonces, debe haber otras formas para celebrar esto, como tú dices, para mantener, no la celebración, sino mantener viva la cultura hispana durante el año escolar, porque Esa, es que ese es nuestro trabajo. esa apreciación por la cultura hispana también es que el estudiante lo aprecie y le interese tanto lo que traemos en la clase que por su cuenta vaya a querer buscar más. Claro, claro. Y es que ese es nuestro trabajo, ¿verdad? Ujú. Porque también nos acostumbramos a dejar este tipo de celebraciones o de apreciación en esas fechas. Y después entonces seguimos con el currículo y la gramática y esto y lo otro, pero dejamos esa parte de la cultura. ¿Y qué pasa? Llegan los estudiantes a la clase de AP y entonces volvemos a la cultura porque en el examen de AP hay una cosa que se llama comparación cultural. Entonces los profesores no saben qué hacer y dicen, bueno, cada uno de ustedes va a tener un país y se van a aprender de memoria las cosas de cada ese país. ¿Por qué? Porque de atrás no se vino haciendo un trabajo constante. Así, ¿Ves?
Yes. Además, no me hagas hablar de AP porque ya sabes que a veces no estoy de acuerdo con que haya una comparación cultural en un mundo globalizado. Cada vez somos más similares que diferentes. Totalmente, totalmente. Pero estoy de acuerdo contigo porque creo que si empezamos a hacer esas comparaciones desde el primer nivel, o sea, y empezamos, no tanto, deja tú hacer la comparación, pero eso se teje en lo que hacemos diariamente. Claro. Claro que no va a ser la comparación una charla de 2 minutos, 5 minutos para una persona en el primer nivel, pero se puede empezar a hacer. Claro, lo que pasa es que tú hablas más en cuanto más tengas que decir, pero si solamente esperaste el último año para recibir mucha información, te vas a friquear en el ¿Y examen. qué tipo de información también? Porque yo me encanta traer información fresca, información relevante, no necesariamente nueva. Cuando digo fresca, no es necesariamente nueva, pero que se va a quedar tanto en la mente como en el corazón del estudiante. Claro. Porque si son solamente hechos que se tienen que memorizar y no hicieron una conexión profunda, se les va a olvidar, Claro. y en el futuro cuando tengan que hacer una comparación, pues no, ¿qué aprendí el año pasado? No me acuerdo. Claro. Y otro factor es que a veces si estamos hablando de hechos o de lugares o de personas, a veces lo hacemos de una manera demasiado rápida. Así es. Entonces puede hacer que el profesor lo exponga o que les muestre un video o un PowerPoint o el profesor ponga proyectos. Y entonces tú vas a hablar de la independencia de Perú, tú vas a hablar de la independencia de Colombia. ¿Y qué pasa? Tenemos una semana en que se hacen las presentaciones. Después de la segunda presentación los estudiantes están así, porque ¿quién quiere ver 20 presentaciones, 30 presentaciones en una semana? Entonces, yo hice eso mi primer año y mi segundo año de profe, porque no sabía realmente, o sea, estaba... No, yo también lo hice, hasta yo me dormía. Y era cuando yo estaba así, yo decía, ¿por qué fue una idea entregarles esta presentación? ¿Por qué? Ah, sí, porque vi en algún lugar que alguien lo había hecho y porque a mí también me tocó hacerlo cuando yo estaba en la prepa y bueno, uno imita lo que ha vivido a veces. Entonces... Y de eso nos queda mucho, ¿verdad? Oye, ¿y cuántas semanas tiene el año escolar? ¿Cuántas semanas tiene el año escolar? ¿Cuántas son? ¿Alguien ahí en el chat nos puede decir cuántas semanas tiene el año escolar? Fíjate, digo, no las cuento, pero son 9 por 4, ¿no? 9 por 4, sí. Entonces, ¿nos dijeron? No nos han dicho. Están haciendo cuentas, no se saben las tablas de multiplicar. 36. Bueno, ¿son 36 semanas o no? 9 por 4 es 36. No, sí sé que son 36, pero yo estoy como que, porque por ejemplo, hay 9, pero yo siempre tengo como una semana extra, no sé si serán 36 exactas. Oh, ok, sí, pero creo que semanas de clase, sí, cada término tiene como 9 semanas, digamos que 34, 36 semanas, ¿verdad? Entonces, imagínate, un mes tiene 4 semanas, pero nosotros tenemos 36 semanas. ¿Qué podemos hacer durante esas 36 semanas para mantener vivo el espíritu de la cultura latina? ¿Qué no podemos hacer? Esa es la pregunta. O sea, ¿qué no podemos hacer? Yo estoy ahorita contemplando, digo, wow, ya se vienen las últimas 9 semanas. Precisamente cuando estaba hablando con mis estudiantes, dejándoles saber que se iba a acabar estas 9 semanas, les dije, nos quedan 9 semanas y ya se acabó el curso. Y estaban como que, no. Y es que tú estás en semestre, ¿no? Sí. Entonces es como que, no, ellos estaban, no, y yo también no, porque ahorita tengo unos estudiantes de verdad que Dios me ha bendecido este semestre con excelentes estudiantes. A mí también. Y estaba diciendo, pero es que todavía te tengo que enseñar de esto, y te tengo que enseñar de esto, y te tengo que enseñar de esto, y no me va a alcanzar el tiempo de enseñarte. Sí. Pues yo estaba escribiendo un blog post y quisiera compartir algunas ideas. ¿Está bien? Claro que sí. Hay que compartir las ideas. ¿Cómo mantenemos eso todo el año? Bueno, y si se te ocurre algo, pues chévere pues porque las ideas van creciendo, ¿verdad? Y entre colegas las ideas crecen más. Así Entonces, por ejemplo, si tenemos
36 semanas. ¿Por qué, por ejemplo, una semana, entre otras cosas, porque no es solamente eso, por qué una semana no la dedicamos a días de independencia, a independencia de diferentes países? ¿Sí? Y sobre todo si la independencia de esos países fue diferente. Por ejemplo, Argentina tienes a San Martín, Colombia tienes a Simón Bolívar y en Centroamérica tienes otras figuras. Pero hacerlo durante la semana, ¿sí? Y no una presentación, sino hablarles a los Relatar. estudiantes cosas interesantes sobre los movimientos de independencia y cómo se dieron. Por ejemplo, en Colombia, no sé si los profes lo sepan, pero el grito de independencia se dio por una pelea por un florero. Wow. Imagínate. Entonces, ¿a quién se le va a ocurrir que por un florero la gente salió y definitivamente ya no tenía más paciencia con los españoles? Y ese fue pues como casi que el grito de la independencia en Colombia. Entonces yo me imagino que cada país tiene una historia. Entonces, si vamos a esas historias tan interesantes, los estudiantes se conectan con eso. Claro que sí, claro que sí. ¿Ves? Entonces, por Totalmente. ejemplo, el grito mexicano, ¿está relacionado con la independencia? El rito mexicano, sí. ¿Puedes hacerlo? Me está, me- no, no puedo hacerlo. Necesito unas cuantas copas para poder hacerlo. Pero entonces, eso es algo que tradicionalmente no les enseñamos a los estudiantes. Sí, sí, ¿Y sí. qué pasa? Cuando en el futuro ellos estén hablando de la independencia o de algo, van a tener ese conocimiento que los conectó inmediatamente. Las fechas y los nombres vendrán después, No, ¿verdad? de hecho, es cómico que lo mencionas porque cuando vimos la película de Coco el año pasado, porque esa película me gusta bastante, me toca el corazón en varios sentidos, pero ahí el niñito, Miguel, hace el grito mexicano en una de sus canciones. Entonces hablamos del grito y hicimos un reto del grito en mi clase. ¿En serio? Y los puse a practicar el grito, yo hice el grito y la otra maestra que también es mexicana, que estaba en mi escuela en ese entonces, también hizo un reto, dice, a ver quién grita con más ganas, si profe Delgadillo o ella. ¿Y tú no nos vas a hacer el grito mexicano? Te lo voy a deber en un video porque ese tengo que practicar. Es que, mira, ese grito sale del corazón en el momento indicado. Un grito. A ver. Ay, no, esa mujer. Bueno, nos esperamos al grito Sí, mexicano de no, Berta. te lo voy a deber, te lo voy a deber, pero mira, cuando lo hagas lo voy a publicar y te voy a hacer una etiqueta. Y, y que los estudiantes pudieran conectarse con ese sentimiento, con lo que significa, con el orgullo, ¿no? Sí, 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 totalmente, en lugar de una burla, porque claro, suele suceder. claro. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, esas cosas, si hablamos de la independencia de los países por una semana, pero nos quedan 35 semanas. Entonces, ¿qué Wow, hacemos? Durante esas 35 semanas, escojamos figuras representativas de Latinoamérica, de cualquier época de la historia, y les celebramos el cumpleaños. Este lunes le vamos a celebrar el cumpleaños a Benito Juárez. ¿Qué ajá, le gustaba a Benito Juárez? Vamos a traer la comida que le gustaba a Benito Juárez. Vamos a hablar de lo que le gustaba. Vamos a ver una película que le gustaba a Benito Juárez. Entonces, imagínate, si en lugar de hacer baila viernes y no sé qué y esto y lo otro, le damos un sentido a lo que estamos haciendo en la cosa y no solamente pasar el tiempo por pasarlo, los estudiantes se van a conectar más con la cultura. totalmente. Por ejemplo, otra cosa que se me viene a la cabeza en este momento es todos los países hispanohablantes tienen lenguajes originarios. Eso es otra cosa que se puede resaltar en la clase durante otra semana. Interesantísimo, Y interesantísimo. Por ejemplo, en la clase de literatura hablamos del náhuatl uh-huh, y hablamos de los códices mayas y hablamos de la numeración maya. Y yo les enseño que así como hay números romanos, también hay números mayas. Apréndanselos, ¿sí? Mírenlos. Esas cosas les interesan muchísimo. Bueno, pero queda más tiempo. Entonces podemos dedicar semanas también a los deportes.
favoritos en Hispanoamérica. Podemos dedicar semanas a la música que escucha la gente y música tradicional. ¿Cuál es tu música tradicional mexicana favorita, Berta? Y pues a mí me gusta mucho el querreque. De hecho, he puesto videos aquí de una canción de querreque que me gusta mucho de la Huasteca. Uh-huh. ¿Pero eso es en español? Oh, sí, 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 de hecho sí tienen corridos en español. Ajá. Oh, qué interesante. A mí, por ejemplo, de Colombia me encanta, a mí me gusta el vallenato. Uh-huh. Sí, el vallenato. Por ejemplo, Carlos Vives, él empezó cantando vallenato y él hizo el vallenato como más popular porque le puso sonidos de Otros elementos. música rock. Ajá. ¿Sí? Muy bien. Entonces, así como tenemos deportes, música, puede ser danza, ¿sí? Hay una profe aquí en Instagram que baila. ¿Tú sabes quién Sí, es? es esta, mira, esta Areli, precisamente ella dijo que ella está gritando, como yo no grité, dice, yo aquí estoy gritando, puso en los comentarios y le creo. Y ella tiene, de hecho acaba de iniciar un club de danza en su escuela, está iniciando un club de danza donde ella les está enseñando a los niños. Imagínate, si pudiéramos trabajar entre nosotros, si pudiéramos ayudarnos y Araceli nos pudiera guiar, por ejemplo, en el mundo de la danza, porque yo ni siquiera sé bailar vals, pues sería interesantísimo. Así es. La literatura, ¿sí? Autores diversos de Hispanoamérica, que no podemos meter todas estas cosas en el mes de la celebración, pero a través del año. Y también, pues, de la comida. O cómo es la vida durante el mes de agosto en un país hispanoamericano. Hay cosas específicas, hay cosas especiales. Por ejemplo, el Día del Amor y la Amistad es en septiembre en Colombia. ¿Qué otras cosas son importantes en septiembre? Ver, tomarlo como desde otra perspectiva. Así es. Pero pienso que lo más importante es que también tomemos a la cultura como lo que es y que no solamente hablemos de esas de esos ejemplos como la música, la danza y estas cosas, sino que hablemos también, por ejemplo, de los valores, ¿sí? Porque si no llegan a AP nuevamente y les hablan de identidad, y entonces es muy difícil para el estudiante entender qué es la identidad hispanoamericana y todo eso, pero si les estamos hablando de valores, si les estamos hablando de la familia, si les estamos hablando de los símbolos que Y les nosotros estamos tenemos. dando los ejemplos desde el nivel 1. Claro, claro, tradiciones, ¿sí? Si hablamos de la tecnología, que es cómo manejamos la realidad con otras herramientas, si hablamos del idioma, cómo manejamos el idioma en diferentes lugares. O sea, todo eso te da más temas Y yo, que 36 semanas. claro que sí. Y yo quiero añadir una cosa, Diego, porque quizás habrá un profe que nos esté escuchando que tal vez esté pasando por lo mismo que yo pasé mis primeros 2, 3 años, que fueron terribles, mis primeros 3 años en la práctica. Todos pasamos por eso. Y es importante, ¿verdad?, reconocer que, como has dicho, todos pasamos por eso y cada año vamos mejorando. No es que seamos perfectos, no es que sepamos todo, pero cada año vamos mejorando. Pero a mí me sucedía al principio que yo decía, bueno, ¿cómo estos profes hablan de todo eso? Si tengo que enseñar todo este currículum y tenemos examen a final de semestre y hasta que me di cuenta que no tengo que enseñar ese contenido gramatical de la manera estructurada. Porque si me foco en la gramática, ¿qué estoy enseñando? O sea, no, la cultura como que se queda atrás, claro que sí. y solamente la cubrimos si hay tiempo. Sí, y ese no es la idea. Es que, como siempre digo, ¿no? En lengua, el currículum es la misma lengua. Si estamos usando la lengua, estamos cubriendo el currículum. Y otra cosa. En cuanto a la gramática, podemos adaptarla a los temas. Así es. Y otra cosa que quisiera decir a los profes que tal vez yo en un tiempo yo decía, ¿cómo voy a hablar de esto si yo no sé? Bueno, no tienes que saberlo todo. No. Siempre podemos hablar entre colegas y decir, oye, cuéntame, bueno, ahora que me estás diciendo de Colombia, cuéntame más de la independencia de Colombia para que yo pueda enriquecer a mis estudiantes también con una mejor historia, o sea, con una mejor perspectiva, o quizás invitar a un amigo profe a hablar en la clase, con la clase. Claro, ahora que manejamos también el Zoom y todas esas cosas, tenemos que invitarnos, pero a veces somos muy tímidos y no hablamos con la gente y seguro que muchos profesores quisieran ser invitados a sus clases para hablar de su cultura. Así es, ¿ves? Así es. Pues como ves, hay muchas cosas que hacer.
Sí, Miss Saucedo dice, es difícil adaptar ya que no son hispanohablantes. ¿De qué manera podríamos incorporar cultura en inglés? Es la pregunta de ella. No sé si entienda bien la pregunta. Está preguntando que son estudiantes de nivel uno, por Sí, ejemplo. yo creo que lo que ella quiere decir es que los estudiantes son de nivel uno y que cómo puede incorporar la cultura en inglés. No queremos, bueno, personalmente yo prefiero no incorporar la cultura en inglés. Trato de hacerlo ponerlo en una manera en que los estudiantes Claro, porque es puedan que entenderlo. ahí está el punto. Generalmente estamos acostumbrados a hablar de cultura y ahí es cuando tenemos el problema de que cómo vamos a hablar de la cultura. Lo hacemos en inglés porque no entienden español. No, lo que necesitamos hacer no es hablar de la cultura, sino vivenciar la cultura. Y cuando tú estás entregando ejemplos de música, entregando ejemplos de comida, cuando estás entregando ejemplos de lugares, no necesitas decir una palabra. Con En, una imagen. exacto, una imagen dice más que mil palabras, ¿verdad? A mí me encanta con las infografías, con diferentes videos Correcto. corticos que puedas encontrar también. Claro. Y Um, en español uno muy fácil, ¿sí? O en sea, las redes puedes, sociales, yo he compartido unas publicaciones. En las redes sociales encuentras en Instagram, por ejemplo, si tú vas y buscas etiqueta, hashtag, lenguas originarias, vas a encontrar un montón de contenido que puedes utilizar en tu clase, claro, que son fotos y hablan mucho. claro. Y puedes realmente hacer una lección de eso. Claro que sí, claro que sí. Para mostrarles que la presencia hispana es importante en los Estados Unidos, si vives en una ciudad grande, por ejemplo, seguramente hay un barrio latino, llévalos a un restaurante en un barrio latino, que vean, que miren, ¿sí? No siempre tienen que estar hablando, Claro. sino absorbiendo. Bueno, yo sé que tú tienes un compromiso profesional, pero quería darte las gracias por la oportunidad de hablar sobre este tema, Berta. No. Muchas gracias a ti, Diego, de verdad, por estar con nosotros esta tarde. Queremos recordarles, ¿verdad?, que aunque se acerca el final del mes oficial de herencia hispana, no terminemos de celebrar la herencia hispana en nuestra aula y que sigamos trayendo todas las voces todos los días del año en la clase con nuestros estudiantes, compartiendo la cultura hermosa, que de verdad qué honor poder compartir y hablar de esto con nuestros estudiantes. Creo que es una de las motivaciones para mí, para seguir adelante en esta profesión, que no es fácil, especialmente estos últimos años. Claro, y porque de lo contrario, entonces la cultura hispana, la comunidad hispana se va a quedar en ese mes de la herencia hispana, en esa clase. Y cuando salgan de la escuela, será un recuerdo de la clase de español cuando tienen frente a ellos a la comunidad hispana. Y van a ser ciegos a eso si no hacemos de esto algo vivo todo el año. Totalmente, totalmente. Bueno, Pues muchas gracias, Diego. Uh, gracias a ti, Estamos pendientes para otra charla en alguna otra ocasión. cuando quieras. Ya sabes. Bueno, Muchísimas gracias. gracias a Chao, ti. Berta. Hasta luego a todos. Chao. Muy buen